Tengan ustedes muy buenos días, queridos amigos. Hoy en este nuevo video de Marcela Cocina vamos a hacer unos sabrosos chipa. Antes de comenzar con esta receta les voy a pedir por favor que se suscriban, que es gratis, y que activen la campanita para que estén al tanto de las recetas que vamos subiendo. Ahora sí voy a comenzar mostrándoles los ingredientes y les voy a decir que para aquellas personas que no consumen gluten, que esta receta la pueden hacer tranquilamente porque es cero gluten. Comenzamos. Los ingredientes son los siguientes: 125 gramos de manteca que tiene que estar bien blandita. Vamos a usar 400 gramos de fécula de mandioca, 100 centímetros cúbicos de leche, 100 gramos de algún queso duro y 100 gramos de un queso semiduro, el que ustedes prefieran, y un huevo. La leche después, si hace falta, le vamos a agregar. Depende del queso que pongamos, vamos a necesitar más o menos, pero 100 seguro. Les recuerdo que los ingredientes siempre figuran al final del video y en la descripción. Comenzamos poniendo la manteca en el bol y agregamos el huevo. Y vamos a comenzar a mezclar. Vamos a batir. Tenemos que desintegrar bien la manteca. Le vamos a poner un poquito de sal. No mucha cantidad porque acuérdense que después le vamos a poner quesos que son bastante saladitos. Le vamos a agregar un poquito de pimienta, muy poquito. Agregamos los 100 gramos de queso. Seguimos batiendo. El queso lo tenemos que rallar en tiritas. Hay algunos que lo ponen en cuadraditos. Yo lo hago con tiritas. Ahora agregamos la leche. Seguimos batiendo. Ahora voy a agregar el otro queso. Y por último vamos a poner la fécula de mandioca. Acuérdense que yo les dije que poníamos 100 centímetros cúbicos de leche y después, si hacía falta, agregábamos más. Y ahora sí volcamos la fécula. Lo vamos a mezclar. Y ahí nos vamos a dar cuenta si le vamos a agregar la leche. Luego lo vamos a poner en la mesada para poder estirar. Después vamos a hacer un rollito y vamos a cortar los bollitos que vamos a amasar. Ahora voy a limpiar la mesada, así ponemos la mezcla sobre ella. Antes de comenzar a amasar, vamos a prender el horno, así se va calentando. Ponemos en horno tradicional, 15 minutos, 180 grados. Ahora sí, pusimos un poquito de harina o fécula de maíz. Si les quedó fécula de mandioca, le ponen. Si no, un chiquito de harina y ponemos toda la mezcla sobre la mesada. Y comenzamos con las manos a hacer un bollo. La vamos estirando un poco. Estiramos un poco. El olor que sale de esta masa, no le digo lo exquisito que es. Está espectacular.
Ahora vamos a empezar a cortar 2 centímetros más o menos, cortamos la masa porque con esto vamos a ir haciendo unos bollitos. Los tomamos en la mano, ponemos así y empezamos a darle la formita. De este tamaño nos van a quedar los chipas. Agarramos otro y lo frotamos sobre las manos. ¿Ah? Ahí tenemos otro. Y así vamos a ir haciendo con todos los pedacitos que hemos cortado. Y aquí ya vamos terminando, más o menos unos 50 van a salir. Ahora que ya tenemos todos los bollitos armados, salieron 56 en total, vamos a enmantecar una asadera y los vamos a ir colocando. Los vamos a poner en forma distanciada, ya que estos van a aumentar su tamaño. Entonces los vamos a dejar así y los vamos a llevar a horno fuerte durante 10 minutos. Ahora ya está listo, así que lo llevamos al horno. Y aquí ya saqué la primera tanda, se los ve re lindos. Así que ahora los vamos a poner en el plato y vamos a esperar que salgan los siguientes. Bueno, aquí ya agregué un poco más y todavía siguen otros en el horno. Y así quedaron terminados los riquísimos chipas, que ya vamos a probar algunos para saber cómo han quedado. Voy a aprovechar para recomendarles que vean la receta de las galletitas de queso, que son al estilo de este y son realmente exquisitas. Y bueno, y ya que están, pasen por las otras recetas de nuestro canal. Ahora sí me despido, nos vemos en el próximo video y espero que me cuenten qué hicieron los ricos chipas. Besitos para todos, chao.